Buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, qué alegría. Bueno, ¿ya saludó a la persona que tiene a su lado? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya lo despertó? Sacúdalo ahí. Dígale, hoy no vinimos a dormir. No me distraiga, dígale al que tiene al lado. No me distraiga. No vaya a empezar ahí, ¿me presta un esfero? No vaya a empezar. Ahí sí ve que esto es para usted. ¿Listo? Bueno, quiero, antes de iniciar el día de hoy con esta enseñanza, quiero que ahí donde usted está incline su rostro y que oremos a Dios. Amado Padre Celestial, hoy quiero colocar delante de ti este tiempo, Dios, colocar delante de ti esta palabra, para que hoy encuentre tierra fértil, Dios. Padre, sé que muchos traen hoy cargas, dificultades, problemas, Dios. Tal vez muchos han venido con un hábito de venir a la iglesia, estar sentados, cantar, pero su vida aún no ha sido transformada, Dios. A ellos, Padre Santo, yo te pido que los toques hoy, Dios. Que ministres su vida, Dios. Que quites el conformismo de sus corazones, Dios. Que abras los ojos, que quites el velo, Dios. Que ellos hoy puedan creer, Dios, que tú viniste a nuestras vidas para cambiarlo todo, no solo una parte, no solo el plan de los domingos, Dios, sino viniste a cambiar nuestras generaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Listo. Hoy quiero enseñar sobre un tema que pues esta semana he estado viendo y que Dios me ha movido como a buscar, a indagar, a estudiar respecto al tema. Y es algo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, algo que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual o con la manera en que llevamos nuestra vida cristiana. No sé si usted se acuerda en el colegio cuando usted le compraban, los niños que ahorita están entrando al colegio, le marcaban todos los esferos, los borradores, los cuadernos, y llegaba el niño a hacer las tareas a la casa y llegaba sin un borrador, sin un esfero. Decía, mijo, avíspese, porque si no lo van a dejar sin útiles. Entonces yo al otro día llegaba ya con 2 borradores, 3 esferos. No tomen ese ejemplo. Pero ese avíspese es como ese despertar, ¿cierto? Como cuando usted en su vida tiene toda su vida, me levanto, trabajo, almuerzo, trabajo, llego a la casa cansado, me duermo, y así es toda su vida, todos sus días. Y usted entra como en una monotonía, como en algo muy tranquilo, que usted, no pasa nada en mi vida, no pasa nada. Y ahí es cuando nosotros necesitamos despertarnos. Y no solo en nuestra vida personal, profesional, sino también en nuestra vida espiritual. Porque muchas veces nuestra vida espiritual se convierte en eso, en una rutina. En la rutina de vengo a la iglesia, sirvo, me saludo con los hermanos, voy a los grupos, pero no hay nada en mi vida espiritual. Puedo estar llenándome la agenda de citas y de reuniones, pero al final de la semana no hay una transformación. A la final de la semana no veo la mano de Dios obrando en mi vida. Y ahora que Maye decía, nos contaba su testimonio y que Juancho desde su corazón decía, ¿dónde está Dios? Y tal vez a la final de la semana nosotros decimos lo mismo, ¿dónde está Dios? Al final del mes, cuando no hay cómo pagar, cómo responder, decimos, ¿dónde está Dios? O al sentirnos solos en la casa decimos, ¿dónde está Dios? Y ahí es cuando nosotros decimos, bueno, ¿en realidad está dando fruto lo que estoy haciendo? ¿En realidad está dando fruto el venir a la iglesia, compartir, tomar nota, estar en los estudios? ¿O simplemente se está convirtiendo en una rutina? Y Dios no quiere eso de nosotros. Y quiero que vayamos allí a Hechos capítulo 2, verso 17.
Entonces, dice así. Dios dice: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños, dice la palabra de Dios. Y esta es una declaración de que el Espíritu de Dios va a venir sobre todos nosotros. Y que cuando llegue el Espíritu de Dios sobre nosotros, nuestros hijos profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. No, dice tendrán sueños. Los ancianos, amén. No, yo estoy viviendo en el Espíritu. De razón este sueño tan tenaz que me da en la iglesia. Despiérteme. Habacuc 3:2 dice: Dios mío, yo sé bien todo lo que has hecho y por eso tiemblo en tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Si te enojas con nosotros, no dejes de tenernos compasión. ¿Y por qué son importantes estos dos versos? Porque hablan de la visitación del Espíritu Santo. Y no sé si usted ha estado viendo en sus redes sociales, y es que hay una universidad cristiana que se llama Asbury en Kentucky, ahí a la vuelta, que inició un grupo de estudios, una universidad cristiana. Entonces hay un grupo de estudio cristiano donde unos jóvenes se reúnen, así como cuando nos reunimos los jóvenes a estudiar, y el pastor empezó a predicar sobre Romanos 12, y entonces yo, ahí está la clave, Romanos 12. Entonces fui y leí Romanos 12. Entonces, y vi la predicación del pastor incluso, y yo decía, bueno, pero ¿cuál es la esencia? ¿Por qué el avivamiento? ¿Por qué este grupo de jóvenes que inició en una reunión de un miércoles, a hoy esa reunión continúa y se siguen sumando miles y miles de personas? Hay filas para poder entrar al lugar donde está la reunión. Y me traía a memoria este verso de Habacuc. Dice: Dios mío, yo sé bien lo que has hecho y por eso tiemblo en tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra iglesia y necesitamos en nuestra vida. Porque cuando usted vive en un letargo espiritual, como en una brecha, y ay, no, sí, yo soy cristiano, pero el fin de semana me descuido con mis amigos, pero vuelvo y pido perdón, y vuelvo y voy a la iglesia, y estoy en el ministerio, pero después me bajan, pero después vuelvo y me arrepiento, y después vuelvo y subo. Y esa es nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿en realidad conocemos a Dios? ¿En realidad hemos tenido ese encuentro sobrenatural con Dios? En realidad eso que tanto sabemos que está mal delante de Dios, ¿ya hemos tenido la fuerza para alejarnos de lo que daña nuestra vida y nuestra relación con Dios? Ahí es donde se mide qué tanto conocemos a Dios. Porque en vano venimos a la iglesia. Qué chévere venir a la iglesia a compartir, no, los jóvenes son bacanos, la gente de la iglesia es chévere, los hermanitos bacanos, no, la oración a las 5 de la mañana, perfecto. Pero ¿y mi vida? ¿Y mi casa? ¿Y mis planes? ¿Y mis sueños? ¿Dónde está la mano de Dios obrando? Y es el mismo grito de Juan. ¿Dónde está Dios? Y yo quiero que usted se pregunte hoy, ¿dónde está Dios para usted? ¿Dónde? ¿En simplemente una serie de acciones que usted dejó de hacer? Ya no toma, ya no fuma, ya no sale, sí, bueno, hay una convicción. Pero la palabra de Dios nos enseña, y ya lo vamos a ver en Hebreos, que después de que venga el Espíritu Santo sobre nosotros, vendrá el poder. ¿Usted se siente una persona poderosa? ¿Usted siente que cuando ora pasan cosas? ¿Usted siente que en realidad cuando camine en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno? ¿O cuál es la convicción
que hay en nuestros corazones. Y este es también un consejo que Pablo le da a Timoteo. Y quiero que vayamos a 2 de Timoteo 1. Y dice así: estimado hijo Timoteo, te saludo yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de la vida eterna por medio de Jesucristo. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo estén contigo. Entonces, cuando usted le vaya a escribir a un joven para invitarlo a la iglesia, le escribe eso antes de invitarlo, ¿listo? Siempre te recuerdo en mis oraciones. De día y de noche doy gracias a Dios por ti, al igual que mis antepasados. Sirvo a Dios con conciencia limpia. Cuando recuerdo tus lágrimas por mí, quisiera verte, qué feliz me haría. Verso 5. Recuerdo tu fe sincera, como la que tuvo primero tu abuela Loida y luego tu madre Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Verso 6 dice: por eso quiero que reavives. ¿Quiero que qué? Que reavives el fuego del don de Dios que Dios te dio cuando te impuse manos. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. De manera que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, tampoco te avergüences de mí, prisionero por servir a su causa, más bien comparte conmigo el sufrimiento por la buena noticia de salvación con poder que Dios nos da para soportar. Y algo que me impacta de esta cita bíblica es esa condición que todos por naturaleza tenemos. Y es que Pablo le dice a Timoteo: recuerdo tu fe sincera. ¿Cuántos iniciamos con una fe sincera? ¿O cuántos aún no tienen una fe sincera? Ahora usted va a decir: bueno, ¿qué es una fe sincera? Y hay una canción que lo resume muy bien, creo que es de Redimidos. Para los que no saben quién es Redimidos, lo pueden googlear ahí, Redimidos. Y es cuando nosotros buscamos a Dios por lo que es Dios y no por sus beneficios. ¿Usted ha sentido que alguien lo busca por necesidad? ¿Que alguien se le acerca porque necesita un favor? ¿Usted ha sentido que alguien, un joven, se le acerca cuando tiene una intención oculta? ¿O eso ya no lo sentimos? No. Alabado sea el Señor. ¿Quién soy yo para rechazarlo si Dios lo envió? Y ahí es cuando nosotros examinamos si tenemos una fe sincera en Dios. Claro, Dios usa los momentos difíciles. Casi siempre, ¿cuándo qué? Cuando hay hogares divididos, cuando no hay trabajo, cuando hay decepciones amorosas, cuando hay la muerte de algún familiar. Dios usa esas circunstancias difíciles para acercarnos a Él. Pero no significa que por eso nosotros vivamos todo el tiempo viviendo una fe fingida. Estando con Dios: no, yo voy porque sé que Dios me va a bendecir al 100%, y diezmo y ofrendo porque al 100%, y la cosecha vendrá, y el día de mañana voy a ser millonario. O en realidad la fe sincera es por el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Ahí es cuando nosotros empezamos a ver si tenemos una fe sincera. Y fue lo que Pablo le reconocía a Timoteo. Y dice: recuerdo tu fe sincera como la que tuvo tu abuela Loida y luego tu madre Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Verso 6: por eso quiero que reavives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse manos. Y es que hay que reavivarnos, iglesia. No podemos quedarnos en lo mismo. Y lo hablo en general, ¿por qué? Porque el reavivamiento en general es algo que pasó con Moisés también. No sé si recuerdan esa parte de la palabra de Dios cuando Moisés, el pueblo estaba que le decía a Moisés: tenemos hambre. Estaba como mi sobrinito.
tengo hambre. Y era, tenemos hambre, queremos carne, no hemos comido carnes. Desde que salimos de Egipto no hemos comido carne. ¿Cuántos no han comido carne ahorita? Amén. Queremos hambre, diga. Y entonces Moisés le dice a Dios, les voy a leer la cita bíblica para no equivocarme. Números 11, 14 al 17. Y eso es porque es necesario un avivamiento en la iglesia. Números 11, 14 al 17. Creo que, no sé si se lo alcancé a pasar a medios, pero usted ahí también tiene su Biblia. ¿Listo? Dice, yo solo no soy capaz de cuidar este pueblo. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Moisés. Eso es mucho para mí. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Amén, amén, lo testifico. Si me vas a tratar de esta manera, te ruego que me quites la vida, pues así me libraré de tanto problema. ¿Cuántas veces hemos dicho eso nosotros? Dios mío, prefiero morirme, ya estoy hasta acá. ¿Por qué no vienes hoy, Dios? O sea, no sale una de una y llega la otra. Y cuando termino esta, creo que ya todo está bien y sale el otro. Y era una preocupación que teníamos y decía, Dios mío, por favor, ven ya, llévame, ráptame, haz algo conmigo. El Señor le dijo a Moisés, reúneme a 70 ancianos de Israel, pero asegúrate que sean jefes del pueblo. Llévalos a la carpa del encuentro y esperen allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo y tomaré parte del Espíritu que está en ti y los pondré en ellos. Así ellos compartirán contigo la carga que este pueblo representa para ti, de tal forma que no tengas que hacerte cargo de ellos tú solo. ¿Ven que es necesario que la iglesia se avive? Y nosotros estamos muy agradecidos con Dios porque nos ha dado unos líderes, unos jóvenes que comparten esa carga, que reavivaron su fuego y que tomaron la decisión de no seguir con lo mismo, de no seguir siendo parte de los que vienen y calientan la silla. En el ministerio hay algo que nos ha traído mucha paz a nosotros, y es que muchas veces creemos que todos los que llegan a la iglesia van a ser líderes, o todos los que llegan a la iglesia van a permanecer en la iglesia, o todos los que llegan a la iglesia van a tomar decisiones. Y no es así. Y uno creyera, y uno en su anhelo por llevar el evangelio dice, Dios mío, que todos sean transformados. Y entonces cuando nos reunimos el equipo de liderazgo dice, bueno, ¿cuántas visitas tuvimos? No, 80 nuevos. ¿Y dónde están los 80 nuevos? Como el mago, se desaparecieron. No volvieron, cambiaron de ciudad, se fueron, terminaron el noviazgo, entonces ya no hay motivo por qué seguir. La niña que me gustaba no volvió. Y eso a uno le trae paz como líder, créanme. Porque Dios es el que coloca en cada uno de nosotros esa necesidad de reavivarnos. Y yo veo jóvenes que muy seguramente no le hemos hecho un seguimiento continuo, pero que han permanecido. Y ahí es cuando uno dice, hay algo que el Espíritu Santo está haciendo. Y hay personas que son así, familias enteras, que no porque la primera predicación hizo, le contaron todos los problemas al pastor y fue y predicó sobre mis problemas. Yo no vuelvo por allá. Pero ¿por qué es necesario que la iglesia se reavive? Para que la carga sea repartida, para que ustedes también sientan la carga de los que se pierden, la carga de los que se suicidan, la carga de las niñas que abortan, la carga de las mujeres que no saben qué hacer con su vida y prefieren, Dios mío, llévame. ¿Cuántos hemos sentido el agua hasta acá? Que por más que nadamos y nadamos y nadamos, no salimos a flote, muchas veces.
Pero por eso es necesario que busquemos el Espíritu Santo. Creemos que la solución es trabajar, esforzarnos, estudiar. Y mire, quiero compartirles un testimonio. Hay un pastor que se dedica a las misiones. Entonces lo que hace el pastor es reunirse con personas, ir a las iglesias, predicar, y las ofrendas que él recibe las envía a las misiones. Misiones en Siria, en Turquía, en toda esta zona. Y el pastor decía, había un momento en el cual en pandemia yo tuve que cargar cajas. En Estados Unidos, pallets que llaman. Y mi esposa y yo sirviendo a Dios, creyéndonos mejores cristianos, creyéndonos mejores hijos de Dios, decíamos, ¿por qué tenemos que estar haciendo esto? Entonces yo cargaba 100 cajas diarias y llegaba vuelto nada. Entonces él empezó a orar y a clamar y Dios, mi anhelo, las misiones, Dios, mi visión, Dios, yo quiero esto, Dios, yo quiero esto, Dios, yo quiero esto. Y entonces él contaba en su testimonio que en algún momento estaban como en un café hablando con unas personas, se presentaron, hola, mucho gusto, como cuando uno tiene un amigo en común. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Bien, bien, no sé. Y se sentó con su esposa, hablaron, compartieron un café y salieron y se fueron. Y él en medio de su ayuno, porque estaba ayunando, y en medio de su clamor, empezó a recibir mensajes. Entonces un mensaje de un hermano de la iglesia que le decía, John, Dios colocó en nuestro corazón pagar 3 meses de arriendo tuyo. Man, ¿no son 6? Y hermano, amén, no, súper bien. Y después lo llamó la pareja de amigos que estaban sentadas en el café y le dijeron, John, es que lo que pasa es que en la casa no, sino en la empresa tenemos un excedente de dinero y queremos sembrar en misiones 120 millones de pesos. Y al finalizar los 6 meses, testifica él, fueron 4,000 millones de pesos que se enviaron a misiones. ¿Cómo? No se sabe. ¿Pero solo por qué? Porque hubo un clamor, porque hubo un avivamiento, porque hubo una necesidad de buscar de Dios. Y ahí es a donde nosotros tenemos que llegar, iglesia. Muchas veces nos enfocamos en cómo lo vamos a lograr, pero usted no se enfoque en eso. ¿Acaso Dios dijo, hágase la luz? No, pero primero, ¿cuál es la fórmula de la luz? A ver, ¿qué necesitamos para que haya luz? Entonces no, protones, neutrones, destellos, rayos UV, no. Dios se enfocó ¿en qué? En el resultado. Y nosotros nos preocupamos más por el por qué. Dios mío, por favor, toca el corazón de mi jefe. Dios mío, que por favor me suba el salario. No, si Dios dice, Él se encarga cómo hacerlo. Él se encarga. Imagínense con Lázaro, muerto, olía feo, horrible. Y Dios dijo, sal de ahí. Y usted preocupado, ¿y cómo haría los huesos? Porque eso ya debió estar así repulverizado y con gusanos. Nos tocaba hacer con isodina y limpiarle bien primero. Y uno se preocupa el cómo, pero cuando Dios da la palabra, Él ya tiene la solución. Entonces por eso es necesario que nosotros como iglesia busquemos un avivamiento. Y algo que está pasando allá en Estados Unidos es eso. No es una iglesia, una mega iglesia. No es el pastor super ungido. Es más gordito que yo, bonito, de gafas. Hasta chistoso y todo. Pero yo le gano. No, mentiras. Es un pastor. El grupo de alabanza son 3, 4 personas. No es un grupo de alabanza con los que equipos, los que instrumentos, el que sonido, con el mejor outfit, no, tal vez unas combinaciones como extrañas y todo. Pero ¿qué necesitaron?
¿O qué era lo que necesitaba Dios para que haya ese mover del Espíritu Santo en este momento? Y lo vamos a ver. Lo primero que Dios busca en nosotros para que haya un avivamiento de esa manera es primero confesar nuestra condición. Eso es lo primero. Allí donde se está presentando este avivamiento, hace 50 años se había presentado también un avivamiento. Y habían estado clamando una semana, 2 semanas por el avivamiento, y el avivamiento viene, y el avivamiento viene, y vinieron pastores reconocidos, y ya el avivamiento se desata, pero no pasaba nada. Y en una célula, en un grupo de jóvenes, ocurrió lo que hasta este tiempo creo que ha sido, o está ocurriendo, lo que hasta este tiempo una de las manifestaciones del Espíritu Santo más grandes. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios no tiene preferidos, chicos. Y quiero que, si usted tiene tiempo, anote las citas bíblicas. Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 2 marca y enseña cuál fue el Pentecostés, ¿cierto? Que se fue el gran avivamiento en los tiempos de Jesús, después de que Jesús subió a los cielos. Entonces ustedes recuerdan que estaban orando y orando y orando y esperando que el de repente Dios llegara, y llegó. Descendió el Espíritu Santo. Entonces unos hablaban en lenguas desconocidas, otros hablaban en lenguas de otros países, y se entendía plenamente, y el Espíritu Santo estaba en ese lugar. Ese es el gran avivamiento que tuvimos bíblicamente. Y también hay un gran avivamiento del cual quiero que ustedes busquen, indaguen, que fue el avivamiento de Azusa en Estados Unidos también, por William Seymour, un pastor. Miren la historia de este pastor, a mí me conmovía muchísimo. Era un pastor negro, oscuro para que... Y ese pastor iniciaba el movimiento pentecostal. Y entonces el pastor, haga de cuenta, nosotros estamos aquí todos blancos, ¿no? Re blancos, recibiendo la clase. Y el pastor estaba allá al pie del baño, por una ventana, escuchando las predicaciones. Y él tomaba sus notas. El hecho fue que él empezó a hacer como un grupo de oración, y empezó a crecer el grupo de oración, Hubo un momento que él proclamó un ayuno. ¿Cuántos están en ayuno? Al tercer día de su ayuno se empezó a manifestar el Espíritu Santo. Y empezaron muchos a hablar en lenguas, empezó a haber sanidades, empezó a haber limpieza en sus vidas. Se empezó a quitar el odio, el rencor, el resentimiento, porque en esa época no podían estar el negro y el blanco al lado. O sea, yo no podía estar con mi esposa. Eso era tenaz. Gracias a Dios, eso ya cambió. Pero ¿qué pasa? Entonces empezaban a adorar las personas de color y las personas blancas en un mismo lugar. Tanto así que ese lugar se quedó pequeño, tuvieron que irse a otra iglesia que quedaba en la calle de Azusa. Por eso se llama el avivamiento de Azusa. Fueron cerca de 8,000 personas movidas por el Espíritu Santo. 8,000 personas. ¿Todo por qué? Porque había una convicción de búsqueda de Dios. Y algo que relata un libro que, digamos, he estado viendo respecto al tema de los avivamientos, y es que lo primero que tenemos que propender para que haya un avivamiento en nuestra vida, digamos que estos han sido avivamientos, ¿cómo decirlo? Masivos. Pero el avivamiento inicia por una condición personal. El avivamiento no inicia porque, yo voy a la iglesia avivamiento y estoy avivado.
No, usted sale y sigue igual. ¿O no? Usted va a la mega iglesia y wow, no. Y vuelve. Yo lo veo igual. Tomando las mismas decisiones, haciendo lo mismo. No hay cambios, no hay radicalidad, nada. El verdadero avivamiento parte de nosotros, de una decisión propia. Y lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Segunda de Corintios 9:14 dice: y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre. ¿Cuántos se identifican usando el nombre de Jesús? O sea, ¿cuántos dicen que son cristianos? Se humilla. 7:14. Ora, me busca y abandona su mala conducta. Segunda de Crónicas, perdón. Es que era para ver si estaban pendientes. Segunda de Crónicas 7:14, ¿sí? Los que están tomando nota, los que tienen su Biblia. Segunda de Crónicas dice: y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Y lo primero que vemos acá es que uno tiene que humillarse. ¿Y qué es la humillación? No sé si alguien se ha sentido humillado. Cuando usted acepta sus errores, ¿se siente humillado? Usted dice: no, hermano, chica, yo la embarré. Pero muchas veces esa parte es la que más cuesta. Y esa es la primera barrera para que en realidad haya una transformación en nuestra vida. Porque no podemos aceptar los errores. Porque nos duele reconocer. Y por el contrario, siempre queremos tapar. Eso es de que los pastores no se enteren. Mijito, usted en la iglesia ni se le ocurra decir eso. Lo que pasa en la casa se queda en la casa. Pero la humillación es parte fundamental. Porque la humillación viene ligada al arrepentimiento. Uno tiene que aprender a humillarse constantemente, aprender a bajar la cabeza constantemente, aprender a decir sí, me equivoqué constantemente. Lo segundo que tenemos que hacer es orar. Y orar, bueno, en el texto, no lo segundo en el avivamiento, sino que se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta. La oración es importante, ¿por qué? Porque la oración es la comunicación con Dios. Si tú no te comunicas con Dios, si Dios no conoce tu corazón, si Dios no conoce tus intenciones, si tú en realidad no eres sincero con Dios, nada va a pasar. Ay, pero Dios lo conoce todo. Sí, pero Dios quiere que tú hables y que tú le pidas y que tú le digas qué es lo que sientes. Tienen que haber esos momentos en los cuales nosotros hablemos con Dios. De manera individual. No, yo hablo con Dios cuando voy a la iglesia. ¿Y acaso ese es el único día que puedes hablar con Dios? ¿Acaso Dios tiene un horario? Dice, no, domingos de 9 a 12 del día. 12:30, lo lamento, ya no recibimos su petición, queja, sugerencia o reclamo. La oración tiene que ser algo importante para nosotros. Dice, me busca y abandona su mala conducta. ¿Qué es buscar a Dios? ¿Alguien jugó escondidas? No americanas, ¿no? Ah, pero mire, sí se rieron. ¿Alguien jugó escondidas? Y cuando le tocaba a usted buscar, ¿usted qué hacía? Usted no dejaba de contar y ya estaba volteando a ver, ¿cierto? Usted estaba ahí 1, 2, 3, 4 y lo vi 6, 7, 8, 9. Cuando salía ya sabía dónde todos estaban. Y iba y los buscaba.
Pero uno buscaba por todo lado, debajo de las camas, en los closets, dentro de la lavadora, en la calle, detrás del carro, en todo lado uno buscaba. Y así tenemos que nosotros buscar a Dios. ¿Y cómo buscamos a Dios? Buscando en su palabra, conociendo su palabra, viniendo a la iglesia, estando en un grupo de estudio. Pero tiene que ser una búsqueda. Es como cuando a alguien, un hijo perdido, su hijo se desapareció. ¿Usted cree que la mamá busca solo un día? Busca mucho tiempo. Todo el tiempo está buscando una razón. Como cuando usted está presintiendo que le están siendo infiel. Usted busca, ¿no? Dice, esperen, ¿dónde? Me voy a crear. Leo Messi te ha agregado. Usted busca. Y el que busca, encuentra. Entonces tenemos que buscar a Dios. Y abandona su mala conducta. ¿Qué es abandonar nuestra mala conducta? Es cambiar. Es cambiar nuestra manera de vivir. No podemos seguir siendo los mismos. Es doloroso que la palabra habla una, habla dos, habla tres, mejor dicho. Pero la vida sigue siendo la misma. Seguimos en el mismo pecado, seguimos en el adulterio, en la fornicación, en la masturbación, en la mentira. ¿Qué significa? Que no hemos dejado nuestra mala conducta. Y la mala conducta permanece. Y si permanece, créanme que no vamos a estar avivados. No, es que yo quiero que me pongan a servir. Sí, pero si sigue haciendo lo mismo. Eso no tiene sentido. Es que yo quiero que Dios me bendiga. Sí, pero cada vez que te bendice lo primero que haces es ir y tomar. Con lo que Dios te da, vas y le rindes culto al mundo. Ay, es una no hace daño. Al igual a mí 2 tampoco me hacen daño. 3 apenas para irme a dormir. Y vivimos pidiendo la bendición de Dios. Pedimos la bendición de Dios para nuestra casa. Ay no, yo quiero una casita, la casita. Le da la casita a Dios. ¿Y qué música coloca en la casita? ¿La que alaba a quién? ¿La que le da gracias a quién? El carro. Yo quiero un carro. Es que mi carro. Y tenemos el carro para alabar a quién, para glorificar a quién. Lo segundo que necesitamos para tener un avivamiento es aborrecer el pecado. Proverbios 28:13 dice: no le irá bien al que oculta sus pecados, pero al que confiesa y se aparta será perdonado. Y es algo que nosotros como iglesia tenemos que tener, chicos. No es normal que nosotros vivamos todo el tiempo en el desierto. O sea, el cristiano 7 luchas, 365 días a la semana. Ahí en la lucha, hermanito. Ahí no luchando. No, hermanito, esto está muy duro. No, y dele, y dele. Y uno cada vez que ahí en la lucha. O sea, ¿uno para qué se acerca a Dios? Para que su vida sea transformada, ¿cierto? Para que Dios supla nuestras necesidades, para que Dios cambie nuestra manera de pensar, cambie mi vida. Pero uno ve que personas se acercan a Dios, pero nada pasa. Nada pasa. Los ve uno así como cada vez como que se les nota más la prueba. Pero nada pasa. Y no podemos ser cristianos conformistas. Por eso el título de esta prédica no se los había dado. No conformados.
Porque no nos podemos conformar con lo mismo. No nos podemos conformar con la historia. Es que mi familia fue así, entonces yo soy así. Es que a mi familia le tocó así, entonces a mí también me toca así. Es que me dolía mucho esta semana que alguien me decía, nadie puede surgir en esa familia, o todos son pobres o nada. Yo decía, ¿qué mentalidad es esa? Y lo peor es que muchas veces nosotros decidimos continuar bajo ese paraguas. Decidimos seguir viviendo bajo ese mismo techo. Y no tomamos una decisión de cambiar nuestra vida. Lo otro que tenemos que tener es hambre por la palabra de Dios. Yo sé que todos tienen hambre. Hambre por la palabra de Dios. Amén, dice por ahí. Jeremías 29:11. Dice la palabra de Dios así: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes ¿para qué? Para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un fruto y una esperanza. Verso 12 dice: entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán, y yo los escucharé. ¿Pero qué tenemos que hacer? Llamar, venir y orar. Pero estamos muchas veces en lo mismo. Nos volvemos cristianos de domingo. Y por eso nos ha dado mucha alegría esas madrugadas a las 5 de la mañana. Sé que a muchos nos ha costado, lo confieso. Porque mi día es muy largo. Me estoy acostando a las 12, levantándome a las 5 y una rutina. Así llega el momento que Dios mío, por favor. Amén. Pero ha sido un reto. Ha sido un reto. Y felicito a todos los que se están conectando a las 5 de la mañana. No por el ayuno. Yo le hablaba a un joven y le decía, no, es que no estoy haciendo el ayuno, no importa, es el devocional. Es un tiempo para orar, es un tiempo para buscar a Dios. Y ha sido una bendición. Que hacíamos cuentas con mi esposa en un momento. Y eran cerca de 50 personas conectadas. Yo sé que unos así, otros bien, otros no tan bien. Pero eso es buscar a Dios. Eso es buscar a Dios. Dice: ustedes me llamarán, vendrán y orarán, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. O sea, nuestra búsqueda no tiene que ser una búsqueda que tenga una intención diferente a la de encontrar la presencia de Dios. Cuando usted busca algo de todo corazón y cuando usted ora algo de todo corazón, es porque en realidad está conmovido por esa circunstancia, por esa situación. Y usted dice: Dios, yo daría todo porque tú me concedieras esto, porque tú hablaras a mi vida, porque tú me permitieras esto. Esa es una búsqueda de todo corazón. Pero tenemos que nosotros generar en nosotros ese dominio propio para buscar a Dios. Dice: el espíritu está dispuesto, la carne no está dispuesta. ¿Quién está dispuesto a las 5 de la mañana, después de acostarse a la 1, a levantarse a orar? ¿Quién? Nadie. Pero ahí es cuando uno tiene que decir: Dios mío, me voy a levantar en el nombre de Jesús y vamos a orar. Y no sé por qué, pero después del ayuno, después de la oración, uno queda totalmente diferente.
el día uno lo aborda de manera diferente. Dice, dejaré que ustedes me encuentren, dice el Señor. Les devolveré lo que les quitaron y los traeré de regreso de todos los lugares a los que los arrojé, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cuántos sienten que les han quitado? Que les han robado. ¿Cuántos han vivido injusticias? ¿Cuántos quieren que se haga justicia? Esta es la clave. Llamar, orar, buscar de todo corazón a Dios, y Él vendrá a hacer justicia. Él vendrá. Usted no es el que hace justicia, créanme, es Dios. Acuérdese cuando usted decía, pero vendrá el día que usted se acordará de mí, que yo le dije esto. Por más que usted le diga eso, pasarán años. Pero cuando usted le clama a Dios, créame que esa persona, solo saliendo, le va a decir, sí, me equivoqué. Sí, necesito cambiar. Sí, necesitamos hacer esto. ¿Pero por qué? Porque clamamos y buscamos de todo corazón. Santiago 1, 21 al 24 dice así: por eso dejen toda esa mala conducta y todo el mal que tanto los rodea, y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder de salvarlos, porque no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Iglesia, no es suficiente con solo oírlo, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a ustedes mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecerlo, sin obedecer lo que dice, es como el que se mira a un espejo. Se mira en el espejo, se va pronto y olvida lo mal que se veía. Lo que necesitamos para que haya un verdadero avivamiento en nosotros es obedecer lo que aprendemos. La madurez en la vida cristiana no se trata de años. Aquí hay personas que llevan 20, 30 años asistiendo a una iglesia. Otros que han tenido ministerio. Otros que hasta ahora comienzan 2, 3 años, 1 año. Pero la madurez espiritual se mide cuando tomamos decisiones. Esto no es como los pilotos que suman horas. Esto es como los cristianos que suman decisiones. Así tiene que ser nuestra vida, con decisiones. Mire, yo viví en un hogar cristiano. No nací en un hogar cristiano, pero durante mucho tiempo mis papás eran pastores, pero yo estaba lejos de Dios. Venía, me sentaba, buscaba qué hacer mientras la predicación, esfero, cuaderno, me volví un experto en dibujo. Entonces eso, dibujaba todo lo que se me ocurriera en la prédica. Me aguantaba el sermón del pastor, la saludaba de todo el mundo, salía de la iglesia y ¿qué aprendió? Nada. Utilizaba la iglesia como medio de chantaje. Padres, cojan esta para que no se las hagan. Yo voy a la iglesia, pero si me da permiso para tal cosa. Yo voy a la iglesia, sí, tal cosa. Mejor ni vaya. Porque ¿para qué? Y yo era un joven así, y acumulé muchas horas de culto, de vigilias. Eso cuando venía un pastor nuevo uno decía, uy, ojalá no tenga don de revelación, si no me boletean toda la iglesia. Que yo crecí en ese tiempo que llegaba el pastor, usted hermana, que anda en fornicación, arrepiéntase. Y uno, mi hermanita, ¿cómo más?
Oro por usted, hermanita, oro por usted. Entonces uno vivía con ese miedo siempre que habían vigilias, ¿no? Que la campaña, llegó el pastor ungido y uno, Padre Santo, ojalá no me llame. Diosito, yo me arrepiento, yo cambio, pero no me hagas esto delante de la iglesia, ¿no? Pero es ¿por qué? Porque vivimos escuchando la palabra de Dios, pero no la practicamos. Imagínese que Dios en este momento diera don de revelación. Entonces yo le dijera: Pipe, ¿qué hiciste anoche? Felipe empieza: yo sé que estaba en ayuno y la hamburguesa estaba muy rica, pero perdón, Dios. O que le dijera: ¿usted por qué se la pasa viendo eso en el celular? O ustedes dos, ¿por qué están en fornicación? Si le entra como un miedito a uno, ¿no? Como que, uy, no, yo a esa iglesia no vuelvo. Pero es la necesidad de nosotros como iglesia, de que todo lo que aprendamos lo pongamos por obra, lo pongamos por práctica. Mire, yo he conocido jóvenes que se han determinado y en un año han tomado decisiones que otros no han tomado en 5, por convicción. No porque están buscando, pero ¿cómo lo hago? ¿Pero qué van a hacer con eso? No, es porque Dios habló y así es. No estamos buscándole el pero a todo. No, pero no me parece que sea tan así. Y entonces buscamos la comparación que más nos favorezca, ¿cierto? No buscamos la comparación con Jesús, sino buscamos la comparación que, ay, pero como ellos no lo hicieron así y ahí van. No, la comparación siempre tiene que ser con Jesús. Siempre tiene que ser con los que caminaron con Jesús. Como muchos de ellos dejaron todo por seguirlo. Muchas personas están viajando a Estados Unidos solo por estar, por percibir, por hacer parte de algo. Muchos de nosotros ni siquiera tenemos el anhelo de venir a la iglesia, de tomar decisiones. Y por último, para que tengamos un avivamiento, es el amor a Dios. Primera de Juan 4, 18, 21 dice: el amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo. Pero no, ahorita no lo va a tergiversar, ¿no? No sale el poeta. Pero ¿cuál es el miedo, mi amor? Mire lo que decía la palabra: obedezca, dígame que sí. No, ojo, ¿no? De una vez lo digo porque uno no sabe, ¿no? Sale uno adelante. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. ¿Quién nos amó primero? O sea que para usted poder amar, ¿qué tiene que hacer? Conocer el amor de Dios. Pero la pregunta es: ¿conocemos el amor de Dios? ¿O qué Dios conocemos? Porque depende del Dios que tú conozcas, de esa misma manera Dios va a orar. Si tú tienes a Dios en una cajita pequeña y le colocas techo y paredes, ahí va a estar. ¿Cuál era el Dios de los discípulos? No tenemos con qué alimentar a 5,000 personas. ¿Cuál era el Dios de Jesús? El que multiplicaba lo poco que había. ¿Cuál es nuestro Dios? ¿Cuál es nuestro Dios?
el que tenemos que hacer todo nosotros y ojalá Dios quiera y me salga el trabajito? ¿O el Dios de nosotros es: tú eres el que mueve mi hoja de vida, tú eres el que trae el trabajo a mi vida, tú eres el que abre las puertas? Dice la palabra de Dios: si alguno dice que ama a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios, a quien no puede ver. Dios nos dio este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Usted ama a su hermano? Al que tiene al lado, dígale: ¿usted me ama? Ojo, no se va a ilusionar. ¿Usted me ama? ¿Ya le preguntó? ¿Sí? ¿Qué le respondió? Digo, ni lo conozco. Pero el amor que Dios nos está llevando en este momento es ese amor en el cual nos preocupamos los unos por los otros, en el cual propendemos por el bienestar de los unos con los otros. Mire, créame que en el ministerio es difícil amar, se los aseguro, porque es como un hijo, ¿cierto? Usted le dice: no haga eso, no haga eso, Juan, no haga eso, y más lo hace. Llega un momento que uno dice: Dios mío, no más, llévatelo, Dios. Creo que no es su tiempo. Y uno lo dice como líder, y yo lo he pensado y mi esposa no me deja mentir. Y Dios mío, yo creo que no es el tiempo. Yo creo que Dios tiene que hacerle como más durito para que entienda que en realidad esto no es jugando. Pero ahí es cuando uno prueba el amor. Y yo le decía a los líderes, a los de jóvenes: tenemos que verlos con amor. Así usted se desgaste 3 horas en consejería, 4 tintos, 5 llamadas, lo que sea. Pero tenemos que verlos con amor, así como Dios nos amó a nosotros. Es que muchas veces nosotros nos creemos justos. No, es que yo no soy tan malo como tal. Eso no tiene nada que ver. Dios nos amó a todos por igual. Y muestra de eso es lo que está pasando. Utilizó un pastor negro que en esa época, fatal. Utilizó una universidad que hasta ahora nos venimos a enterar que existía. No utilizó la mega iglesia del mega pastor. Dios se mueve como Él quiere, donde Él quiere. Pero tenemos que cumplir con estos pasos que Dios nos enseña. El amor por Dios es algo que nos quita la carga. Cuando usted ama, lo que hace no es trabajo. Cuando usted ama a Dios, sus decisiones no son decisiones que cuestan. Cuando usted ama a una mujer, usted hace el ridículo. El CD con las canciones, la camiseta estampada acá, sí, él y yo juntos. Qué oso, ¿verdad? Uno hace cosas por amor que uno nunca se imagina, ¿cierto, mi amor? ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno está enamorado. La pregunta es: ¿qué tan enamorado estás tú de Dios que aún te cuesta decir que eres cristiano? Que aún te cuesta creerle a Dios y decir: sí, Dios, yo voy a tomar esta decisión por ti. Si tú no amas a Dios, muy difícilmente vas a amar a tu familia. Muy difícilmente vas a amar lo que estás haciendo. Muy difícilmente vas a amar a la persona que tienes al lado, si te cuesta amar a Dios y tomar decisiones por Dios. Dice la palabra de Dios que permanecerá la fe, la esperanza y el amor.
Y el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es una fuerza que te lleva a ti a tomar decisiones que antes pensabas que no podías hacer. Pero así como puede ser utilizado correctamente, puede ser utilizado erróneamente. Muchas niñas por amor se entregan a un hombre. Y es que yo lo amaba. El Brian era tan lindo. Me dedicó una canción en la emisora del colegio. Me dijo que me iba a comprar. Me iba a llevar a no sé dónde. Y usted por amor tomó decisiones incluso de alejarse de su familia. ¿Cierto? Pero ¿por qué para Dios es tan importante que nosotros lo amemos a Él? Porque cuando tú amas a Dios puedes tomar decisiones tranquilamente. No hay puntos, uy, no me hable de eso porque ahí sí, no vuelvo, ¿no? Porque tú amas a Dios. Entonces te hablan del diezmo y de la ofrenda y tú lo tomas con paz. Y entiendes que hay un principio. Cuando amas a Dios te hablan del orgullo y de la altivez y entiendes que eres orgulloso y altivo. Y puedes agachar la cabeza y cambiar. Te hablan del pecado oculto y tú entiendes que hay que confesarlo. Que no puedes seguir siendo una persona doble. ¿Por qué? Porque hay amor. Cuando hay amor por Dios, tú eres capaz de dejar todo. Dice la palabra de Dios que el que ama más a padre y a madre, a hijos o hermanos, más que a mí, no es digno de mí. O sea, ese amor puede ser un amor incorrecto, porque estás amando más tu entorno que a Dios. Y Dios nos lleva a desprendernos de todo por Él. Y solo ahí en realidad es cuando va a haber un avivamiento en nuestra vida. Cuando tú ya no vas a seguir calentando silla. Cuando tú vas a sentir que tus oraciones son contestadas. Cuando tú vas a orar por liberación y vas a ver liberación. Cuando tú vas a orar por un trabajo y vas a ver el trabajo. Claro, habrá momentos en los que Dios nos quiere probar. Momentos de prueba, pero no es normal que un cristiano viva todo el tiempo en prueba. No es lo correcto. Dios siempre nos quiere llevar de victoria en victoria, pero eso tiene que ir muy ligado de nuestro amor a Dios, de que nuestras familias sean transformadas, de que tú puedas ver la mano de Dios obrando. ¿Cuántos quieren ver eso? ¿Cuántos quieren dejar de vivir de milagros de 4,000 millones en misiones? No, yo quiero que esos milagros se vean en esta iglesia. Yo quiero que esos milagros se vean en la vida de cada uno de nosotros. Y es la única manera en que haya una transformación en nuestra vida. Para finalizar, Romanos 9, 14 al 16 dice: ¿y por eso vamos a decir a Dios, es injusto? Claro que no, porque Dios le dijo a Moisés: yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Así que la elección de Dios no depende de alguien que quiera ser elegido o se esfuerce por serlo, más bien depende de quien Él tenga compasión. Aquí Dios nos coloca a todos en el mismo nivel. Aquí Dios coloca un estándar. Y es que Dios quiere usar al que Él quiera usar. A eso que lo hagan los líderes. Dios puede usar a cualquier persona. Dios puede usar al pastor super ungido, o puede usar a un líder de jóvenes, a un líder de célula, siempre y cuando
en su corazón esté en realidad agradar a Dios y amar a Dios por encima de cualquier otra cosa. Por encima de cualquier otra cosa. Esa tiene que ser nuestra alegría. Que estemos tan confiados que el amor de Dios por nosotros es tan grande que por más batallas, por más luchas, por más errores también, Él va a permanecer en nuestra vida y va a estar a nuestro lado. La palabra de Dios es la mejor guía para nuestra vida. Es la única que puede transformar el corazón, la mente y el pensamiento de cualquier persona. Y por eso nosotros tenemos que meditar en ella de día y de noche. Pero no es venir solo a escuchar y yo vengo para que no se pongan bravos en la casa. O yo vengo para que me miren. O yo vengo porque está la niña que me gusta o el chico que me gusta. O yo vengo porque es que los domingos no tengo otro plan. No. Es por amor a Dios. Es por amor a Dios que nosotros lo buscamos, que queremos una vida diferente, un avivamiento en nuestros corazones. Mire, yo quiero compartirles algo de mi testimonio, porque sé que ustedes son chismosos, no me interesa. Pero parte de lo que cambió mi vida fueron estos pasos. Yo vivía una vida doble. En la iglesia era uno, en la casa era otro y en el trabajo era otro. Triple, era tripartito, no mentiras. Y Dios tuvo que formar mi carácter. Y Dios tuvo que hacerme ver en realidad cuál era su voluntad. Y lo primero que Dios me hablaba era de la confesión de pecados. Yo decía, no, yo por ahí a mis papás y eso. Yo decía, pero ¿qué sentido tiene que yo vaya y le diga a la iglesia que hice esto y esto y lo otro? Si eso no va a cambiar las cosas, antes me van a juzgar. Y no lo entendía. Y lo hice por obediencia y no lo entendía. Cuando lo hice, no lo hice por plena convicción, se los aseguro. Pero cuando lo hice y cuando pasó, entendí el principio. Porque sí me sentí humillado. La mirada de, uy, el hijo del pastor, en las que andaba. Y acá eso sí una mansa paloma. Y acá eso sí, mejor dicho, no hacía nada. Y acá no sé qué. Pero de ahí en adelante vino la transformación en mi vida. De ahí en adelante vino también una confesión de pecados de mi familia. Una liberación. Le quitamos la autoridad a Satanás sobre todo lo que estaba oculto y estaba tapado. Y vino la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y durante mucho tiempo yo me sentí que no era digno de hablar de Dios. Y la pastora me decía, no, Ricardo, le toca elegir. No, pastora, así no, o sea, es que me voy a parar allá con qué cara. Y es que cuando nosotros confesamos la palabra de Dios, nos arrepentimos, alcanzamos la misericordia de Dios. Pero el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de vida. O sea, que usted no puede venir a confesar y ay, sí, la embarré y sigue haciendo lo mismo. No está haciendo nada. Está siendo hipócrita. La confesión y el verdadero arrepentimiento traen un cambio en su manera de vivir. Un cambio en mis acciones. Dice la palabra de Dios que por los frutos los conocerán. Y cuando yo confesé, empezó a transformar todo en mi vida.
Mi refugio se convirtió en Dios, mi descanso era Dios. Y Dios empezó a devolverme lo que me habían quitado, dice la palabra de Dios. Y Dios empezó a respaldarme. Y Dios empezó a colocar una visión con la iglesia. Y no fue fácil. Muchas veces, vámonos, ya no quiero nada más, o sea, es que no pasa nada, me voy, no sé qué, me cambio de iglesia, me voy para otra ciudad. Pero Dios fue fiel. Y hoy podemos ver cómo Dios ha restaurado nuestra iglesia. Y cómo esta iglesia no es la misma iglesia de hace 5 años. Y esta iglesia no es, los jóvenes que están en esta iglesia no son los mismos que los que entraron. Han tomado muchas decisiones, otros tomaron la decisión de irse. Pero es ¿por qué? Porque basta con que usted se determine en glorificar a Dios y su entorno lo verá. Basta con que unos jóvenes allá en Estados Unidos se hayan decidido buscar la presencia de Dios, que haya un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de confesión de pecados, un tiempo de la búsqueda de Dios y de glorificar a Dios, para que hoy sean ¿cuántos? Miles, que hagan fila, que acampen afuera de la universidad, que se habiliten 4 auditorios más para proyectar lo que está pasando. Pero el llamado hoy para esta iglesia es que en realidad tengamos esa necesidad de buscar a Dios. No podemos seguir siendo los mismos. ¿Cuántos quieren seguir igual? Nadie. ¿Cuántos quieren en realidad cambiar su hogar? Cambiar sus hijos, cambiar su situación financiera. Todos, pero tiene que partir de una búsqueda intensa del Espíritu Santo. Por eso quiero que usted se coloque de pie. Y quiero que usted piense en todo lo que hablamos hoy. Orábamos porque nuestra vida fuera sacudida, porque en realidad haya un despertar espiritual. Porque en realidad haya una transformación. Si tú quieres seguir tu vida viviendo las mismas luchas, siendo la misma familia de pobrecito, pobrecita, o si en realidad quieres cambiar, que digan: hay una transformación, hay un antes y un después, hay un cambio. Ahí es donde nosotros tenemos que ir.